Hoy queremos hablar sobre un tema súper interesante que es el doctorado de la iglesia. Decía Oscar hace un momento, me pareció curiosa la frase, ¿acaso la iglesia es una universidad? Pues la historia nos demuestra que la iglesia, más que una universidad, es la madre de las universidades, porque es dentro de los principales monasterios católicos donde a mediados del siglo XII en adelante se comienzan a gestar las primeras bases del conocimiento científico de toda la humanidad. Pero no nos queremos ir hoy por esa vertiente científica del conocimiento, sino también dentro de la vertiente científica de la fe. Y es que la Iglesia Católica, una de las principales características que tiene es su alto rigor de formación científica en lo que respecta a una de las principales ciencias de nuestra fe, que es la teología. La teología de un libro que a mí me gusta mucho, que es La Introducción a la Teología para Seglares. Es un libro maravilloso que fue mis primeros pasos para poder estudiar un poco sobre la teología, que no es más que el estudio de Dios. Y ese estudio de Dios dentro de la cristiandad que se revela en la persona de Jesucristo ha tenido personas muy dedicadas a la profundización de ese estudio. En cualquiera de las profesiones que usted esté desempeñando hoy en día, cualquiera, usted siempre va a encontrar un referente del conocimiento de dicha profesión. Una persona que maneja quizás a nivel muy alto las principales o los principales pilares de ese conocimiento de esa profesión, llámese contabilidad, llámese finanzas, llámese física, llámese, qué sé yo, el trabajo de una cajera en un supermercado, el trabajo que sea, por pequeño, por mayor, siempre va a tener personas detrás de él que son unos referentes muy importantes. Hoy nosotros queremos hablar de personas muy especiales para la Iglesia Católica. Queremos hablar de hombres y mujeres que han dado un paso adelante en esa vocación a la cual Dios les ha llamado, que es la vocación de servir al pueblo de Dios desde esa gracia muy particular o ese don que Dios le ha dado para poder profundizar en las verdades del Evangelio. Recordamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo que decía que le había ocultado todo ese conocimiento a los ricos y a los poderosos para dárselos a los humildes de corazón. Hoy vamos a hablar de esos humildes de corazón y por eso en la Academia de Formación Católica, en esta charla virtual, vamos a hablar del doctorado en la iglesia. Mi nombre es Álvaro. Para los que no me conocen y es la primera vez que me escuchan, soy un católico, soy casado con una hermosa familia que he formado con mi esposa Hanna, con un niño que lo van a escuchar de fondo en estos momentos porque está junto aquí también trabajando en otros quehaceres, que se llama Felipe, y una bebé en camino de nombre Esther. Muy bien, arranquemos. ¿Qué es el doctorado en la iglesia? Primero, que es un título, es un reconocimiento. No es algo que uno se lo da por cariño o porque, digamos, esa persona me cae bien. Ese clásico saludo que se ha vuelto muy común hoy en día. Oye, estimado doctor, ¿cómo está? Saludo. No, el doctor en la iglesia o el doctorado como tal es una distinción especial que hace la Iglesia Católica que confiere a ciertos santos, ya veremos la cantidad, a ciertos santos y santas en reconocimiento a una contribución excepcional sobre el conocimiento y la teología de la fe católica. Esta es una particularidad, tiene que ser excepcional. Y habrán sacerdotes que dentro de la fe uno dirá, oye, pero este sacerdote dice unas homilías maravillosas. Esta persona en Twitter escribió una reflexión que me pareció muy interesante y muchas otras connotaciones que nosotros diremos, wow, eso es un aporte interesante, pero acá el marco es que debe ser excepcional y tiene que ser principalmente sobre el conocimiento y la teología de la fe católica. De todos los santos que la iglesia tiene, hay un pequeño número el cual ha sido reconocido como doctores. La distinción como tal se otorga a aquellos que han hecho una contribución significativa a la doctrina y a la teología de la iglesia, así como su santidad de vida. Fíjense, algo muy interesante. Me confirma si todavía se ve la pantalla porque me salió un pequeño aviso acá de que habrían problemas para compartir. Se sigue Sí, viendo se la ve, pantalla, sí se ve, ¿cierto? sí, sí, Perfecto. se ve bien, bastante bien. Gracias. La santidad, primero que todo, es que son santos, reconocidos por la fe católica. Están incluidos
dentro del santoral católico. Y sobre eso se hacen muchas reflexiones para entonces darles el reconocimiento de doctores. Es decir, es un proceso que se da luego de la canonización de este hombre o de esta mujer. Y se tiene que valorar su contribución al conocimiento. De ahí que se resalten sus obras literarias, de ahí que se resalten todos los aportes que ha hecho en la construcción del andamiaje teológico para la demostración, por llamarlo de alguna manera, de los dogmas con sentido bíblico, con sentido de la tradición apostólica del magisterio de la Iglesia, con todo este conocimiento que le infunde el Espíritu Santo a estos hombres y mujeres y que por lo cual la Iglesia hace un reconocimiento de ese nivel excepcional de este hombre o de esta mujer. ¿Y cómo se da ese proceso de reconocimiento? Bueno, ese proceso de esa adjudicación del título de doctor comienza con una propuesta tanto de un papa o de un concilio, que a menudo se considera que la obra de un candidato ha sido particularmente significativa para el desarrollo de la teología o la enseñanza de la Iglesia. Y ojo, queridos hermanos y hermanas, que esto lleva años y hasta siglos de reflexión. No es como en el proceso académico en donde tú puedes hacer 4 o 5 años para poder lograr tu doctorado, para aquellos que estén, digamos, interesados en ese, más o menos el tiempo. Y hoy en día ya dentro del rol académico hay hasta un postdoctorado, ya se habla de un nivel de conocimiento más allá del doctorado en sí. Bueno, la Iglesia no ha entrado en esos niveles, sino más bien hablan de reconocer el doctorado, reconocer esa digamos, singularidad excepcional en el conocimiento y el aporte teológico de esta persona, hombre o mujer, pero son siglos de reflexión. Eso me conecta mucho con lo que hoy nosotros leemos de lo que está ocurriendo en la iglesia en Alemania, en donde pretenden por un plumazo cambiar todo digamos, la riqueza cultural, teológica de más de 2000 años de reflexión de la Iglesia Católica, lo cual a mí me parece totalmente absurdo y hasta un atrevimiento osado que desde la ignorancia que manejan estos movimientos, pues me río de ellos, aunque también me genera mucha alerta para no dejarnos contaminar de esos movimientos doctrinales. Pero oígase bien, que lo más importante acá es reconocer que la Iglesia se toma su tiempo para reflexionar los aportes teológicos de estos individuos, pero también contrarrestarlos con su vida o su experiencia de fe, que me parece que es lo más importante. Entonces, cuando se logra esto, cuando digamos que la Iglesia reconoce ese valor y se hace esa propuesta, se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre la vida, obra y enseñanza del candidato o la candidata. Esta investigación se lleva a cabo por un comité de teólogos y expertos en el tema. De ahí que estos eventos se han dado singularmente en algunos siglos. De hecho, han pasado siglos en donde no se ha presentado ningún candidato. Nuevamente, en otro siglo, en otra etapa, se presentan algunos candidatos adicionales. En fin, que el proceso de reconocimiento de este aporte es importante. Ahora, yo creo que aquí hace falta una pregunta que no hemos colocado en ninguna de las diapositivas. ¿Y esto por qué es importante para mí? O sea, a mí como creyente, ¿de qué me beneficia que haya cierta cantidad de santos y santas que hayan reconocido como doctor? Eso pareciera ser hasta cierto punto una especie de vanidad. Es como, bueno, acá tenemos doctores de este lado y de las otras confesiones no tienen. Pues no, queridos hermanos y hermanas, esto es algo bien importante. Y es porque dentro de la iglesia se nos muestran estos modelos de hombres y mujeres como los primeros puntos de referencia para seguir en la profundización de nuestra fe. Porque yo les diría más, nosotros dentro de la academia debiésemos también reflexionar sobre, bueno, qué obras yo he leído de un doctor. Tengo dudas sobre, digamos, la experiencia de la Santísima Trinidad. Pues debo haber leído algo sobre San Agustín. O bueno, el tema de la soledad y la depresión, pues debía haber leído algo sobre San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma. O aquello de la reflexión interior,
pues a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila sobre las moradas. Lo que quiero decirles, hermanos, que para nosotros es importante porque la iglesia nos ayuda con estos maestros de la fe a tener referentes muy actuales en los cuales profundizar aquellas dudas que tenemos sobre la fe y poder seguir, digámoslo así, desarrollando nuestro conocimiento y nuestra vida en santidad. Porque estos hombres y mujeres no hablaban de cosas fuera del alcance del pensamiento humano, sino que la exploración que ellos hicieron de ese conocimiento de la fe, de la cual nosotros sabemos que ese razonar de Dios es ínfimo, muy pequeño y que más nos llevamos para la fe, aunque la fe y la razón no se anteponen, sino más bien se complementan, pues que ese conocimiento que ellos han buscado, lo que nos han permitido a nosotros es poder ya caminar por ese sendero que ellos cruzaron y apropiarnos del conocimiento que generaron para poder que nuestra fe siga creciendo y desarrollándose. Y a mí eso me parece un tesoro muy valioso. Ahora bien, ¿cómo ha sido el desarrollo en los años? Fíjense ustedes, en el año 1295 se reconocen como doctores de la iglesia a cuatro, digamos, titanes, ¿no? San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán, San Gregorio Magno, Papa, San Jerónimo de Estridón, importantísimos hombres que en su momento dieron un sí rotundo a Dios y fueron, digamos que los principales luchadores en contra de algunas de las herejías más peligrosas que se desarrollaron en esos tiempos. San Agustín y San Ambrosio fueron con todo en su época, al igual que San Gregorio y San Jerónimo de Estridón. Entonces, aquí tenemos una base importante, o sea, ese reconocimiento del doctorado no solamente fue porque estos hombres se sentaron a escribir y les salió bonito el libro, no, sino es porque lo que ellos escribían era justamente dándole contra a otras personas que estaban desarrollando teorías teológicas que hacían daño principalmente a la Iglesia Católica. Luego, en el año 1500, y ojo que quiero antes de avanzar por la gráfica, una reflexión, y me disculpo que no les mencioné, es que para que no nos confundamos, yo no les estoy mostrando el año de vida de estos doctores de la iglesia, sino les estoy mostrando el año en donde se les reconoce a ellos como doctores de la iglesia. Por ejemplo, 1295, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno y San Jerónimo de Estridón fueron reconocidos como doctores de la iglesia. Luego en el 1500 se reconoce a Santo Tomás de Aquino y le dan un título que me parece es una cosa preciosa a Santo Tomás de Aquino. A Santo Tomás de Aquino se le conoce como el doctor angélico por profundizar en la figura o en la realidad angelical y también demoníaca, porque también lo hizo este hombre que hasta la filosofía de Santo Tomás es importantísima porque, les digo yo, la filosofía de San Agustín y la de Santo Tomás son referentes hoy en día dentro del pensamiento del hombre actual. Y eso me parece maravilloso. Otro santo muy importante que tenemos acá es San Buenaventura de Fidanza. Sobre San Buenaventura, les comento que el trabajo que hizo el Papa de feliz memoria, Benedicto XVI, su tesis teológica sobre San Buenaventura fue una de los hitos importantísimos que le redefinieron incluso su desarrollo teológico. Y aquí yo quiero conectar un punto con el otro, queridos hermanos y hermanas, y es que aquí vemos la riqueza de la fe católica, cómo la obra de San Buenaventura inspira la obra de Benedicto XVI, que hoy en día esa es una obra también importante para nosotros como católicos. También tenemos a San Juan Crisóstomo, a San Gregorio Nacianceno, San Basilio el Grande, San Atanasio de Alejandría, Santo Tomás de Aquino. Luego en 1700, fíjense ustedes, de entre 1500 hace el salto hasta 1700, se hace el reconocimiento de doctor a San Anselmo de Canterbury, San Isidoro de Sevilla, San Pedro Crisólogo y San León Magno. Luego, en 1800, entra San Pedro Damián, San Bernardo de Claraval, San Hilario de Poitiers, San Alfonso María Ligorio, San Francisco de Sales, San Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno y San Beda el Venerado. Luego, en el 1900, tenemos a San Efrén de Siria,
San Pedro Canicio, San Juan de la Cruz, importantísimo. Fíjense que a pesar de lo rotundo de la obra de San Juan de la Cruz, no es sino hasta creo que 2 siglos después de su muerte que se le reconoce como doctor de la iglesia. Primeramente, obviamente, siendo reconocido como santo. San Alberto Magno. Fíjense que yo tengo un testimonio muy, muy bonito con San Alberto Magno, y es que dentro de mi formación como apologética, yo le pedí a él la intercesión para que me ayudara a poder comprender y a desarrollarlo más allá. San Alberto tiene una historia hermosísima, y es que él era el más tonto de los estudiantes de su época. Y él le pidió a la Santísima Virgen María que por favor le diera todo el conocimiento que él necesitara para poder ser un buen evangelizador. Cuenta la historia que la Virgen se le apareció y él le entregó todo el conocimiento, pero que justo antes de morir, la Virgen María nuevamente se le aparece y a él se le olvida absolutamente todo. Murió en el mayor de los desconocimientos, y para él fue maravilloso porque esa era la humildad la cual él buscaba, poder haber entregado todo en vida, pero morir sin recordar absolutamente nada. Tenemos a San Humberto Belarmino, San Antonio de Padua, que se le conoce como el doctor evangélico, San Lorenzo de Brindisi, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús, que se le conoce como la doctora en el amor. Luego tenemos en el año 2000 a San Juan de Ávila, Santa Hildegarda de Bingen, San Gregorio de Narek y San Irineo. Hasta el año 2022, con el último que fue San Irineo, se reconocieron 37 doctores de la iglesia, de los cuales 4 son mujeres. Es decir, tenemos 33 doctores hombres y 4 doctoras mujeres, que las 4 creo que hacen un contrapeso muy importante, porque el desarrollo teológico que aporta Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño de Jesús, a pesar de vérsele como muy, muy niña o muy, digámoslo así, inocente, pues es muy impactante. Y lo más interesante es que Santa Teresa del Niño Jesús es muy reciente versus Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús. Y hasta el año 2000 tenemos estos 37 doctores de la iglesia, de los cuales sus aportes, sus lecturas creo que están al alcance. Yo tengo una sorpresa exclusiva para las personas que están participando esta noche, que creo que les va a gustar. Luego tenemos candidatos. Estas son santos que están siendo estudiados para vislumbrar la posibilidad de adjudicarles este título de doctor. Obviamente San Luis María Griñón de Montfort, ¿cómo no? Con ese tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Qué decir de todos los escritos de San Vicente de Paúl, entusiasta evangélico de los pobres, que digamos, los vicentinos alrededor del mundo dan muy buena, digamos, un importante testimonio de su impacto teológico. San Tomás de Villanueva, San Ignacio de Loyola, ni qué decir, San Juan Bosco, San Antonio de Florencia, San Bernardino de Siena, San Lorenzo Giustiniani, Santo Cirilo y Metodio. Importantísimo, acá tenemos a San Maximiliano María Kolbe, importante también dentro de la iglesia, San Brígida de Suecia, Santa Margarita Alacoque, Santa Verónica Giuliani, Santa Gertrudis de Gelfa, Santa Juliana de Norwich, Santa Laura Montoya. Si ven, hay una gran cantidad de mujeres también cuya obra está siendo estudiada. Santa María Faustina Kowalska, eso es importantísimo con todo el tema de la misericordia. Es su diario que también sigue siendo impactante en la formación de muchas personas hoy en día. Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Santa Edith de Estienne es la que aparece acá. Yo descubrí a Santa Teresa Benedicta de la Cruz de la forma más extraña. La conocí primero como filósofa atea y luego me di cuenta, investigando, de que terminó siendo una de las grandes revolucionarias en esta reflexión teológica dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. San Óscar Arnulfo Romero, por supuesto, y esto obviamente algunos lo toman de bandera con el tema de la teología de los pobres, pero nada que ver con eso.
San Juan o San John Henry Newman, que fue un converso al catolicismo, San Juan Pablo II, y no lo tengo confirmado, por eso no lo coloqué dentro de esta presentación, pero obviamente el Papa Benedicto XVI entraría una vez se abriese un proceso de canonización, él sea reconocido como santo, entraría entonces en esta lista de posibles candidatos al título de doctor de la Iglesia. ¿A dónde llega nuestra reflexión? Yo quiero traerle unos principales aportes de algunos doctores que escogí, porque hablar de los 37, pues definitivamente nos supondría mucho tiempo, pero quisiera como hacer algunas acotaciones muy importantes hasta este momento. San Agustín de Hipona, una de sus principales contribuciones fue la formulación de la doctrina de la Trinidad y la gracia divina. Ojo que no es que él la inventó, sino que sus reflexiones nos llevaron a poder entender qué es la gracia o qué viene a ser la Trinidad. Santo Tomás de Aquino, cuya filosofía y teología realmente continúan siendo fundamentales para la enseñanza católica en la actualidad, y por su obra principal, que es una monstruosidad en todo el sentido de la palabra, que se llama Suma Teológica. La Suma Teológica es el recopilatorio de reflexión de teología más importante hasta el momento que se ha tenido, y cuya obra responde a una sola persona que ha puesto, digamos, todo su empeño, y lo hizo este señor Santo Tomás de Aquino. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la Iglesia, su obra de las moradas ha sido fundamental para la comprensión de la vida espiritual. A mí, algo que me sorprende de ella es, hay una frase que junto con mi esposa siempre nos quedamos viendo en la Iglesia del Carmen, y dice lo siguiente: en la casa de Teresa, hablar de Dios o mejor no hablar. Y dije, wow, esta señora sí que era tremenda, o sea, su vida estaba totalmente vinculada a una reflexión constante de esa teología y de ese querer saber más de Dios, y eso me impactó tremendamente. San Juan de la Cruz, que obviamente yo le digo que fue el compinche de Santa Teresa, que funda la Orden de los Carmelitas, y es conocido por su poesía mística y por su enseñanza sobre la noche oscura del alma. Yo recuerdo un curso que se llama Estepre, que yo asistí antes con mi esposa, que nos hablaban de San Juan de la Cruz. Yo salía total con la cabeza que me dolía o sea, de la profundidad que los mismos sacerdotes de allá nos hablaban sobre San Juan de la Cruz, que yo decía, wow, o sea, leíamos 4 párrafos de una poesía y tenían para una charla de 2 horas, y para mí era muy difícil poderle seguir el ritmo, pero entendía la profundidad de esas lecturas y cómo ayudaban a muchas personas. San Francisco de Sales, que la obra de introducción a la vida devota, que creo, si me permiten el comentario, es una de las obras que debemos leer alguna vez en nuestra vida como católicos, porque a pesar del tiempo de distancia que hay entre nuestra actualidad y el momento en que se escribió, sigue siendo un clásico de la literatura espiritual, y yo diría que de la literatura en términos generales, por todo lo que representa. Santa Catalina de Siena, en su obra El Diálogo, fue fundamental para la reforma de la Iglesia del siglo XIV. Y no sé si recuerdan que nosotros estuvimos hablando por acá una charla sobre el feminismo católico. Para los que no pudieron, pues ojalá la puedan ver desde el canal de YouTube de la Academia Católica. Pues fíjense que este es uno de los claros ejemplos del papel de la mujer dentro de la Iglesia, como una santa logra que una obra sea pieza fundamental para la reforma de la Iglesia en el siglo XIV. Y también es considerada una de las obras maestras de la literatura espiritual. Y con esto hay, hermanos, interminables ejemplos de lo que es esta, ¿cómo les digo?, de todo este tema. Porque aunque ustedes no lo crean, los aportes pueden seguir. Y yo recuerdo que mientras estaba preparando el tema decía, wow, cómo yo encasillo todo lo que estamos viendo acá para que las personas, mis hermanos de la Academia Católica, lo puedan disfrutar un poco más, pero estamos haciendo como, digamos, el resumen más importante de los principales aportes
de cada uno de estos grandes doctores de la iglesia. Por mencionarles algunos adicionales que tengo apuntados por acá, San Alberto Magno, bueno, conocido principalmente por las contribuciones a la filosofía natural y a la teología, y por el trabajo que él realizó principalmente en la formación de la educación. San Antonio de Padua, su enseñanza sobre la Eucaristía y su devoción a la Virgen María principalmente. Tenemos por acá a San Beda el Venerable, conocido por su obra histórica, por su contribución a la literatura teológica y patrística de la Iglesia. Hablamos un momento sobre San Gregorio Magno, que contribuyó al desarrollo del canto gregoriano y a la liturgia de la Iglesia, y su obra pastoral sentó las bases de la Edad Media cristiana. Creo que la Edad Media le debe mucho a San Gregorio Magno y sería interesante hacer solamente un tema de él para más adelante. San Ambrosio, quien fue maestro de San Agustín, sus escritos sobre la doctrina y la moral cristiana tuvieron gran influencia en la Iglesia occidental y en la liturgia de la Iglesia. Y San Atanasio, que contribuyó a la formulación de la doctrina de la Trinidad y la gracia divina. No, perdón, disculpen, este fue San Agustín. En definitiva, hermanos, pues mucho que hablar sobre cada uno de estos santos y de estos doctores, los cuales nosotros los podemos dividir en dos grandes marcos para el estudio. Obviamente que nosotros podemos estar acá entrando ya a un terreno, ya subimos creo que la cumbre de la complejidad, que ahora vamos a empezar a hablar de la diferencia entre los doctores de la iglesia o cómo, digamos, se puede abordar el conocimiento de lo mismo. Yo quiero hacer una pequeña aclaración que puede generar una duda. Cuando hablamos del doctor de la iglesia, no estamos hablando no es lo mismo doctor de la iglesia que padre de la iglesia, aunque hay algunos padres de la iglesia que sean doctores de la iglesia. Entonces, aquí la diferencia de uno con el otro es que la primera son, digamos, los principales pilares de la fe que tuvimos en el desarrollo en los primeros días y que los padres de la iglesia tienen la característica de ser, digamos, muy cercanos al origen de la fe. Ya en otro punto, cuando ojalá nos toque hablar de la patrística, que es esta rama del estudio de los padres de la iglesia, podamos profundizar en ese tema. Pero acá, importantísimo, los doctores de la iglesia, aunque hay algunos padres que son doctores de la iglesia, se va directamente a este punto que les he estado mencionando, de aquellos hombres y mujeres que han sido reconocidos con esta distinción dentro de la iglesia. Entonces, hablemos de los doctores en Occidente y doctores en Oriente. Cuando hablamos de los doctores en Oriente, nos referimos a los doctores de la Iglesia Oriental, que son aquellos santos y santas de la Iglesia Católica que han sido reconocidos por sus contribuciones a la teología y a la enseñanza de la Iglesia en la tradición cristiana oriental, y que en algunos casos se les reconoce como padres de la Iglesia Oriental, debido a su papel en el desarrollo de la teología y espiritualidad cristiana del Oriente. Estos teólogos son anteriores al siglo VI, a la época primera de la estabilización de la doctrina cristiana. De entre estos, pronto se generalizó una especial veneración hacia Juan Crisóstomo, hacia Basilio Magno y hasta Gregorio Nacianceno, y ya el emperador León VI el Sabio constituyó un festival común para los tres el día 30 de enero con el nombre de Festival de los Tres Jerarcas. Y sus ceremonias eran leídos tradicionalmente en el festival de ese entonces. La diferencia entonces con los doctores occidentales es porque la tradición escolástica elaboró por su parte la noción de cuatro doctores y esta se vio confirmada ya en el año 1298, luego de la confirmación de los mismos por Bonifacio VIII, quien publicó un decretal que ordenaba honrarlos especialmente. Ya en el 11 de abril de 1567, el Papa Pío V sumó el primer doctor moderno, que fue Santo Tomás de Aquino, dominico como él, y el año siguiente su número se incrementó al reconocer también la fiesta de los doctores griegos. En 1588, el Papa franciscano, Sixto V, añadió al también franciscano San Buenaventura Fidanza. Esto es importante porque también nos permite a nosotros poder entender cómo la iglesia también se acerca a los estudios de los doctores de Oriente y los doctores de Occidente. Conclusiones hasta el momento, hermanos y hermanas. Primero,
Los doctores de la iglesia son santos y santas que han sido reconocidos por sus importantes contribuciones a la teología, la doctrina y a la espiritualidad cristiana. Esto me gustaría que fuera lo principal que se llevara, que son santos. No es una persona que tenga alguna fama, que tenga algún tipo, sea reconocido por su buen trabajo. No, no, no. Son santos y santas, reconocidos por sus importantes contribuciones a la teología, a la doctrina y a la espiritualidad cristiana. El segundo punto que podemos concluir hasta el momento es: los doctores de la iglesia representan una amplia gama de épocas y tradiciones dentro de la iglesia católica, y sus escritos y enseñanzas continúan siendo estudiados y venerados hoy en día. El punto número 3 nos dice que la obra de los doctores de la iglesia ha sido fundamental en la formulación y el desarrollo de la teología y la doctrina cristianas, y sus enseñanzas han ayudado a guiar a la iglesia a través de los desafíos y las crisis a lo largo de la historia. Y este punto 3, si recuerdan, hace un momento les preguntaba sobre, oye, ¿y por qué es importante para mí como católico conocer sobre los doctores? Pues precisamente por este punto creo que también se deriva un poco la respuesta. Y es porque sus enseñanzas han ayudado a guiar a la iglesia a través de los desafíos y la crisis a lo largo de la historia. Y también yo como cristiano, que puedo atravesar, tengo crisis, tengo momentos muy difíciles, pues definitivamente que esas enseñanzas de ellos me pueden ayudar a también pasar por estos momentos turbios que puedo estar viviendo. Otro punto importante, el número 4, los doctores de la iglesia son un testimonio de la diversidad y la riqueza de la fe cristiana, y su legado continúa inspirando y desafiando a los fieles a buscar una comprensión más profunda de la fe y una vida de santidad. Yo creo que es el reto de hoy, hermanos y hermanas, que luego de esta charla nosotros nos sintamos desafiados e inspirados a poder profundizar en nuestra fe de la manera sencilla. Ojalá y sí, ojalá y podamos leer y podamos documentarlo. Sí, sería maravilloso. Pero yo creo que el solo hecho de que el testimonio de estos doctores, estas 37 personas, hombres y mujeres, que es el amar a Dios y el entregarse por completo, yo creo que si nos quedamos con eso, con solamente esa enseñanza y hacer la vida nosotros cada día, sería maravilloso. El siguiente punto dice: la vida y el trabajo de los doctores de la iglesia nos invita a buscar una mayor unidad y colaboración entre las diversas tradiciones cristianas y a trabajar juntos para hacer frente a los desafíos del mundo moderno a la luz del evangelio. Sí, yo diría también que trabajar entre todos los cristianos, no importa el movimiento eclesial, no importa la afinidad, no importa sobre qué punto nosotros podemos, bueno, es que a mí me gusta más digamos, lo tradicional, el movimiento es más evocado a la renovación carismática, el que sea, pero al final es trabajar todos juntos para poder lograr llevar a Jesucristo a todas las naciones. Con ese último punto, yo quisiera abrir el espacio de preguntas y respuestas, si alguien así lo plantea, y podemos seguir conversando acá antes de dar el cierre de la presentación.